siguiente mesa. Ahora está con nosotros, supongo que muchos que nos están siguiendo a través de la web y los que estáis aquí presentes diréis, bueno, pues ahora la representación de la Guardia Civil de Tráfico. Mucho ojo, mucho ojo. Tenemos con nosotros nada menos que a Francisco Javier Sánchez Ferragut, es coronel jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. Tiene 24 años en la agrupación de tráfico, 10 en Valencia, creador del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil con sede en Madrid. Ha contribuido a la implantación, por ejemplo, de nuevas tecnologías de vigilancia, control de tráfico, 8 años representando de España en TISPOL y 1 como presidente en 2010. Y podría contar muchas cosas más. Yo conocí al coronel, en ese momento comandante. Hubo hace unos 15 años unos premios, reconocimiento a la seguridad vial a nivel europeo. Y entonces, bueno, yo era uno de los integrantes del jurado y me dijeron, no, hay representación de todos los cuerpos de seguridad de cada uno de los países. Y allí estaba el coronel, en ese momento comandante Ferragut, a quien conocí y ya desde ese momento somos amigos. Coronel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a todos. Gracias a la COPE y a la Universidad Politécnica por invitarme a estas jornadas. He estado otras veces ahí sentado escuchando las excelentes ponencias como la de la primera mesa, que la verdad es que me ha resultado muy interesante porque, bueno, yo estoy en mi mundo y el de transporte, desgraciadamente, no es algo que toque a diario, no soy un experto en la materia de transporte, mis guardias que están en carretera lo son mucho más, y entonces pues ver sobre todo de primera mano pues esos problemas, esas preocupaciones y posibles soluciones, pues viene muy bien porque pues, es mi responsabilidad también ver por dónde vamos nosotros y orientar nuestros servicios. La agrupación de tráfico, pues ya desde que fue creada en el año 59, que cumplimos 65 años en este presente, hemos celebrado 65 años, no ha cambiado las misiones que nos encomendó el gobierno entonces. Seguimos con las mismas misiones de vigilancia de la seguridad vial, pero también tenemos las de vigilancia del transporte terrestre por carretera. Desde el año 59, no ha cambiado. Entonces, bueno, tenemos esa dependencia de DGT por un lado para la Ley de Seguridad Vial, en todo lo relacionado con el tráfico y la seguridad vial, pero también el tema de transportes, por supuesto. Y además dedicamos un personal específico al motorista normal que está patrullando la carretera, pues hay algunos de ellos que los súper especializamos en materia de transporte, porque ya hemos visto que la formación es fundamental y es súper extensa, cambiante y enredante, y entonces pues tenemos a nivel nacional 400 efectivos de la agrupación que van a centrarse y van a enfocar su acción de control sobre el transporte profesional, ya sea de mercancías o de pasajeros. Es importante resaltar que la competencia de la vigilancia del transporte la marca la Ley Orgánica 286, que define qué hace cada cuerpo policial, se le atribuye a la Guardia Civil, a toda la Guardia Civil, ¿vale? Entonces, y la LOT, la Ley de Ordenación del Transporte, dice que la Guardia Civil, la cita expresamente en la agrupación de tráfico, tiene que tener personal dedicado exclusivamente a esta vigilancia del transporte. Y luego, el resto del peso de esa vigilancia, de esa inspección, la hacen los propios inspectores de los distintos servicios provinciales y autonómicos de transporte, que podrán recabar la colaboración de transportes y cuerpos de seguridad. Con lo cual, tenemos esa tarea a nivel nacional de llevar esa vigilancia, que es la parte fea de nuestro trabajo, pero que se complementa con, sobre todo, la protección y auxilio de los usuarios, y ahí están también los transportistas y los conductores y los pasajeros que van en esos autobuses, pues también muchas veces tenemos que auxiliarles, protegerles cuando han tenido una avería o un siniestro, y además de ordenar y darle esa movilidad y esa fluidez. Todo esto, que es de seguridad vial, afecta de lleno al transporte, puesto que son usuarios de las vías. La parte fea, la denuncia, pero es nuestra obligación. La norma ya nos dice que tenemos que hacer cumplir la ley y nuestra obligación es pues denunciar todas las infracciones que observemos, ¿no? Ahora daré algunos datos que, bueno, pues un poco para contextualizar qué es lo que estamos haciendo. La investigación y la instrucción de los siniestros viales afectan a los transportes pesados y a los furgones, las furgonetas, todos los vehículos, pues también el transporte profesional. Hay que investigarlo a nivel judicial, pues para ver las responsabilidades y ver un poco cuáles son las causas que han llevado a ese siniestro. El plan de inspección del transporte terrestre es nuestra guía espiritual. Cada año pues el Ministerio nos pregunta, nosotros le damos nuestra opinión, también pregunta a las comunidades autónomas y a las policías autonómicas, y creo que también a los transportistas a través del Comité Nacional del Transporte, y entonces bueno, ahí se plasma un poco qué es lo que debemos de vigilar.
¿vale? ¿Y por qué debemos de vigilar? Pues una de las causas está clara, por los siniestros viales, y todos los días leemos alguna noticia de que la carretera, sobre todo aquí en el bypass, pues si tenemos un siniestro con un vehículo articulado, pues se nos colapsa esa carretera y se nos corta, sobre todo en el tramo norte del bypass, pues un mínimo de 4 horas, 7 horas, 9 horas, fácilmente, porque si se ha desprendido la carga o ha salido ardiendo ese vehículo, pues es un problema grave. La consecuencia de un accidente, ya no hablamos solamente en el tema de las vidas humanas y las tragedias de los que quedan lesionados y fallecidos, sino también en el perjuicio de tiempo, de molestias y económico, porque claro, todo el transporte profesional, esto es un cuello de botella, es un problema de los que tenemos y de los que cito en cuanto a infraestructura luego. El bypass es un problema muy grave, porque todo el eje del Mediterráneo pasa por ahí, todo, y no tiene unas alternativas de desvío, con lo cual cuando se nos colapsa el bypass que circunvala Valencia por la 7 AP7, pues tenemos un problema muy grave que nosotros intentamos agilizar. Pues si son muchas horas a los turismos intentaremos darle marcha atrás o desviarlos como podamos, pero el transporte pesado es más difícil sacarlo de ese atasco, con lo cual horas que pierden de viaje esos transportes, que afecta a sus horas de descanso, a los tiempos de conducción, y económicamente son pérdidas monetarias que están evaluadas en muchos millones, que seguro que todas las asociaciones y federaciones sabrán mejor que yo, ¿no? Bueno, en esta transparencia, que no van a poder leer seguramente, pero bueno, yo como dejaré la presentación para el que quiera perder el tiempo, hay unas cuantas trampas y me voy a centrar en lo importante, pero me sirve a mí como guía burro para que no se me olvide todo. Aquí cito un poco, a mi juicio, desde mi punto de vista, pues algunos problemas que tenemos, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Las primeras, en color azul, pues son relacionadas con el conductor. Hemos hablado de la necesidad de tener una buena formación, esa formación no solamente para la habilitación para poder conducir el vehículo y saber lo que lleva encima, sino también desde el punto de vista de la concienciación de lo que supone llevar un vehículo de este tonelaje. Estoy hablando de los grandes vehículos de gran tonelaje. También podríamos hablar de los furgones y las furgonetas de menos de 3.500, que tienen sus problemáticas, sobre todo con tiempos de conducción, velocidades, por esa prisa por repartir los paquetes que hemos hablado esta mañana, ¿no? Y entonces, pues el tema de la fatiga y las distracciones es un factor muy importante que hay que concienciar, hay que hacer una labor de formación. Hemos hablado de la seguridad vial laboral, pues esta es una de ellas. Las empresas tienen que concienciar a sus conductores de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y de en qué condiciones deben de llevar a cabo su trabajo, sobre todo por evitar la fatiga, porque hay veces que son jornadas largas, aunque tienen regulados, algunos transportes tienen regulados sus tiempos de conducción, otros no. Tuvimos un siniestro muy grave el año pasado con varios ciclistas fallecidos por un transportista, esa era una furgoneta, que luego resultó pues que estaba ilegalmente trabajando, se dio además a la fuga. Después de un trabajo de investigación arduo, pues pudimos dar con el conductor y detenerlo, y bueno, pues una persona pues que iba despistada. De hecho, pues se veía claramente cómo hasta que no impacta con la primera bicicleta, con el primer ciclista, no hace un cambio de trayectoria, y porque si va recto se va a salir en la curva, y bueno, pues porque da con el ciclista, si no se habría salido en esa curva seguro, y desgraciadamente luego iban 3 ciclistas, atropella a otro, ¿no? Y con lo cual es un problema que se da mucho de vez en cuando, en unos sectores más que en otros. No es cuestión de criminalizar a nadie, pero no dejan de ser conductores que tienen los mismos problemas que cualquier otro de nosotros a nivel privado. Y el tema del consumo de alcohol y drogas también lo hemos detectado. Han visto alguna noticia hace poco que detuvimos un vehículo que iba haciendo eses y resulta que iba borracho como una cuba, un ciudadano extranjero, y además también dio positivo en drogas, con lo cual, bueno, el tema de alcohol y drogas es algo que no es ajeno a los propios conductores del transporte profesional. Es cierto que a lo mejor el alcohol se detecta en menor cantidad que en otros usuarios, pero las drogas, sobre todo tipo de anfetaminas y cocaína, para aguantar las horas de conducción, sí que es bastante frecuente en algunos conductores. No es cuestión de criminalizar, pero sí es cuestión de sacar cuáles son los problemas que detectamos nosotros a la hora de trabajar en la carretera con los profesionales, ¿no? El comportamiento en la carretera, este es un problema que no afecta solamente a los profesionales, el no mantener la distancia de seguridad. En el tema de los grandes vehículos, pues tiene una mayor incidencia, puesto que esas distancias de seguridad, que se ven reducidas en muchos casos para intentar un ahorro de combustible, porque así tiene una menor resistencia al viento,
el ir muy pegado a otro vehículo, eso conlleva unos problemas tremendos en el momento que haya la más mínima incidencia en carretera en la que hay que frenar y hacer una maniobra de emergencia. El que viene detrás se lo va a comer. Eso ocurre con los turismos también. O sea, en España creo que es uno de los males endémicos que tenemos el no respetar distancias de seguridad que ante la mínima, sobre todo en vías con alta capacidad, pues tenemos muchos vehículos implicados porque no han mantenido esa distancia de seguridad. Y bueno, pues no están exentos tampoco los vehículos profesionales. El uso del carril, cambio brusco de maniobras. Bueno, pues todos hemos visto alguna vez algún cambio del vehículo que sea que se cambia de carril sin indicar. El intermitente está para algo y es una infracción que no parece muy grave, pero realmente sí es muy importante hacer ver a los demás qué maniobras vamos a realizar para prevenirles en ese caso, ¿no? Y otros comportamientos de riesgo. Bueno, condiciones de trabajo, ya he hablado de las presiones para cumplir plazos de entrega. A veces son los propios empresarios que presionan a algunos de sus trabajadores. Supongo que eso será los menos casos, ¿no? Pero existe y es algo que tiene sus consecuencias luego en la seguridad vial y en la de los propios trabajadores. Los tiempos de descanso, ¿vale? El que tiene tacógrafo pues tiene una herramienta que podemos medir y que para eso tenemos nuestras herramientas cada vez más tecnológicas y más rápidas, que nos va a decir todo lo que ha infringido ese vehículo que lleva el tacógrafo, y uno de ellos son los tiempos de conducción. Es verdad que la norma es muy exhaustiva y a lo mejor pues tendría que plantearse una regulación, que no soy yo quien tiene que decidir ni opinar al respecto, pero sí que es verdad que es bastante compleja en cuanto a los tiempos y tal. Las mayores infracciones en el ámbito local pues suelen ser esas interrupciones en la conducción. A nivel nacional suelen ser los tiempos de descanso diario, y a nivel internacional los tiempos de descanso semanales acumulados, ¿no? La formación y capacitación, bueno, pues ya se ha dejado bien claro la necesidad de formación y capacitación. Debo decir que la propia agrupación asistimos a los exámenes del CAP para intentar, igual que lo hacemos con los permisos de conducción normales con DGT, en esos centros de exámenes muchas veces vamos guardias civiles de paisano para intentar detectar personas que quieren copiar, a veces utilizando pues medios tecnológicos que les van soplando las respuestas y a veces suplantando la personalidad de otro que se conoce perfectamente el temario y es capaz de responderlo. Sobre todo ocurre con extranjeros y se hacen pasar por otras personas, y a veces pues estamos presentes ahí y detectamos gente que intenta lógicamente pues no pasar legalmente esas pruebas de capacitación y esos exámenes, con lo cual es otra de las tareas en las que también contribuimos. En cuanto al vehículo, pues bueno, el mantenimiento del vehículo es fundamental. Sabemos que cuando hay crisis pues se mantienen peor los vehículos, y uno de los de las peores partes mantenidas de un vehículo suelen ser los neumáticos. Además, en un vehículo pesado, un neumático es bastante costoso y a veces se apura hasta unos límites que ponen en riesgo pues la seguridad de los usuarios, ¿no? Y muchos de los accidentes o de los siniestros que tenemos con vehículos articulados se deben a reventones de neumáticos. Yo cuando vine hace 10 años, vine y hubo un accidente con 5 víctimas provocado por un camión que reventó el neumático delantero izquierdo, pasó la mediana con su muro de hormigón y impactó de frente contra unos turismos y provocó incendio y muertos, ¿no? Y coincidió otro accidente con una rueda que quedó en la carretera y un coche pasó por encima y se estampó el señor y falleció también. Entonces, desde el primer momento fue algo que me llamó mucho la atención y llevé mi propia estadística, que ahora les daré unos datos, de lo que provocan los neumáticos en siniestros. Debo decir que no aparecen reflejados como muchos fallecidos ni heridos graves, pero sí provoca muchos siniestros que conllevan tiempo, conllevan molestias y conllevan gastos económicos, ¿no? Gracias a Dios no tanto en víctimas, no tiene una relación muy directa con las víctimas, pero sí en un siniestro que nunca sabes cómo va a terminar. Y da igual, con un siniestro grave que fallezcan 5, como fue aquel caso, que se ha vuelto a repetir en diversas ocasiones, el mismo tipo de siniestro, reventón de la rueda delantera izquierda, desprendimiento de la banda rodadura y pues pérdida de control del vehículo, un articulado, tijera, vuelco, atraviesa el sentido contrario, bueno, todas las consecuencias que sabemos. Entonces el tema de neumáticos, frenos y otros elementos básicos para la estabilidad del vehículo, esencial, que debemos de revisar, y cada patrulla que pare un vehículo tiene la orden mía de que debe de mirar el estado de los neumáticos. La sobrecarga y la estiva, la estiva es una normativa reciente de hace pocos años que bueno, ya llevamos unos cuantos, yo creo que ya no asusta tanto y la gente se ha ido formando porque requiere una formación extensa en cuanto al material a utilizar y a cómo hacer esa estiva adecuadamente, que muchas veces vemos que se lleva de cualquier manera.
es súper importante, no solo desde el punto de vista de la seguridad vial, también de la competencia. Hemos hablado aquí de la competencia desleal. Hay empresarios que quieren sobrecargar su vehículo para poder hacer, pues llevar más carga y tener un mayor beneficio, o llevarse el gato al agua a la hora de competir con otra empresa. Los propios transportistas nos dicen, oiga, que este señor lleva exceso de carga. A veces nos vienen denuncias anónimas concretas y bueno, pues hacemos nuestra inspección y es verdad que la sobrecarga es algo que también está muy presente. Y en cuanto a la infraestructura, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Ya se ha dicho algo aquí. Muchas de las carreteras que están usando los transportes profesionales no han sido pensadas para ellos. Han sido pensadas, sobre todo la AP7, bueno, pues para el turismo, no para el turismo al vehículo de turismo, ¿no? Vehículos ligeros. Cómo son sus ángulos de entrada en las salidas o entradas a esas vías. Bueno, lo estamos viendo, se han tenido que hacer algunas modificaciones de infraestructura en algunos accesos a antiguos peajes. En la AP7 la liberación ha traído un vuelco total del transporte pesado, lógicamente por esas vías que tienen mejor calidad y suelen ser más rectas, sobre todo en la zona de Castellón. La CV10, que era la más utilizada, ha dejado de utilizarse por el transporte pesado y lo llevamos por la A7 y AP7, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias. Problemas, no hay áreas de servicio suficiente, porque no se pensó en ellos cuando se construyó eso hace un montón de años. Está muy bien que se haya liberalizado, porque a todos nos viene muy bien no tener que pagar, incluido el transporte pesado, y ahorrarle costes, ¿no? Que piensen en volver a ponerle a lo mejor alguna tasa. Pero la realidad es que no hay suficientes áreas de servicio, y el transporte es tan inmenso de número de vehículos que tenemos en nuestra demarcación, que al final muchos de ellos acaban parando hasta en la propia calzada, en el arcén, porque el área de servicio está lleno, le cumplen los tiempos de descanso, los tiene que hacer y le cumple ya, y se para al final en un sitio que es peligroso y que tenemos que denunciar porque, claro, está suponiendo un peligro para el resto de usuarios. Pero es derivado de una inadecuada infraestructura vial orientada hacia el transporte profesional. Me consta que eso se están acometiendo proyectos como el del bypass, de modificar y ponerle unas vías paralelas para el corto recorrido y dejar el tronco central para el largo recorrido, ¿no? Y también un poco para poder evacuar en caso de colapso de ese tramo. El Ministerio pues está diseñando y ya está realizando algunas de esas obras. Las áreas de descanso seguras que hemos hablado, claro, lo que no podemos tener es un guardia en cada área de descanso, eso es imposible. Apenas tenemos para cubrir todo lo que tenemos que cubrir de todas las misiones que tenemos, 1 millón de tareas que hacer, pues no pueden pretender que tengamos un área de servicio cubierta por guardias civiles. No es un modo eficiente de utilizar este recurso público, pero sí es cierto que pasamos por ellas. Las unidades de seguridad ciudadana pasan por las áreas de descanso también con frecuencia. Se hace una vigilancia sobre esas áreas, pero no es permanente. Ahí sí que la empresa privada y sobre todo el que monta esas áreas de seguridad, da gusto ver cómo han montado las de la empresa que hemos visto esta mañana. Pues lo ideal sería que todas fuesen así, porque eso garantiza la comodidad y la seguridad de todos los usuarios. La conducción en tema de meteorología adversa. La Comunidad Valenciana tenemos muy buen tiempo, pero también ese buen tiempo a veces es negativo. Por ejemplo, el sol, el exceso de temperatura hace que los neumáticos suba su presión y como no vayan bien reglados y como no estén bien sus condiciones, se producen esos temidos reventones y esos desprendimientos de rodaduras. ¿Por qué? Porque las temperaturas que se alcanzan en el asfalto, si ya son altas fuera, pues en el asfalto son mucho más. Ahí yo hice un pequeño estudio, pero eso no tiene carácter científico, pero sí que saqué una pequeña conclusión. Hay mucha gente que utiliza neumáticos chinos. ¿Por qué? Pues son más baratos. ¿Son legales? Sí, son legales. Ahora, ¿qué condiciones técnicas tienen esos vehículos, esos neumáticos comparados con otros? Pues yo tengo mis dudas, porque pude ver cómo los neumáticos chinos alcanzaban unas temperaturas más altas con un termómetro digital, pude ver con termógrafo, pude ver cómo esos neumáticos tenían bastantes más grados de temperatura, que a lo mejor estaban dentro de lo razonable aún, ¿no? Pero me llamó la atención de algunos neumáticos que cumplían o que tienen unas características que pueden a lo mejor en determinadas condiciones hacer que ese reventón sea más fácil, ¿eh? No hay un estudio que diga se producen más siniestros o más reventones con chinos, no, pero sí es un dato que las temperaturas de los neumáticos tienen influencia al final en qué puede pasar con él, ¿no? A lo mejor habría ahí las universidades, y aquí tenemos al Intras, podrían hacer algún estudio, porque nosotros no tenemos esa capacidad científica para analizarlo, pero bueno, hay parcelas de estudio científico y esa puede ser uno. Yo he hablado también en la normativa de los neumáticos, no hay nada que regule nada más que la profundidad del dibujo de los neumáticos para la evacuación del agua.
No hay ninguna otra norma que regule la presión, ¿no? Pero un neumático, por edad, puede tener todos los años que quiera, y a lo mejor es una piedra lo que estamos llevando, que cuando tenga que frenar no va a frenar. Le afecta a lo mejor más a los turismos, porque los camiones, verdad, que al recorrer tantos kilómetros suelen cambiar más esos neumáticos por año, me refiero. El problema de los profesionales es que recauchutan, que eso es legal, y hay dos sistemas de recauchutado, el caliente y el frío. El caliente es que le meto vulcanizo ese caucho, con lo cual no se produce ninguna burbuja en toda esa zona, hay que rasparla, hay que trabajarla, pero lo que le estoy haciendo es pegando caucho caliente, que luego cuando se enfría pues lo reestructuro y le pongo las líneas. Ese es el mejor sistema de recauchutado, porque no está pegado y es muy difícil que se desprenda lo que he añadido de nuevo a esa banda rodadura. Pero eso también es más difícil, más caro. ¿Qué se extiende al recauchutado frío? Que es, yo le pego con cola, una cola de contacto especial, lógicamente, una banda rodadura. Y nos encontramos bandas de rodadura completamente nuevas, desprendidas enteras. ¿Por qué? Porque no se ha hecho bien ese recauchutado en frío. Si no se hace bien ese lijado de la zona donde va a haber esa línea de contacto, si no se sigue todo el procedimiento adecuadamente, si no se utilizan los materiales adecuados, ese pegamento se desprende por aire que se queda, burbujas de aire que se quedan en medio, por lo que sea, acaba desprendiéndose y te sorprende encontrarte bandas completamente nuevas sueltas ahí, ¿vale? Que luego pueden provocar un accidente, como hemos dicho. Bueno, eso es un poco, he tocado un poco las tres parcelas de la persona, el vehículo y la infraestructura, y ahora quería comentarle algunos datos de actividad controladora nuestra, ¿no? Vehículos controlados, hablo en la Comunidad Valenciana, son 14.000 el año pasado. A nivel de toda la agrupación, 200.000 vehículos más o menos controlados a nivel nacional, ¿vale? Aquí controlamos un 7% del total nacional en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. De ellos, 12.500 han sido denunciados por nosotros. O sea, el 89% de los controlados han sido denunciados. Quiere decir que, bueno, habrá todo tipo. Ahora vemos debajo el tipo de infracciones, cuáles son las que más destacan. Hablo de infracciones a la Ley de Ordenación del Transporte. No estoy hablando de seguridad vial, ¿eh? Estoy centrándome en el tema de transporte especializado. Para eso tenemos nuestro personal, que es el que hace esas denuncias. El que está especializado es el que hace estas denuncias. Cualquier motorista puede denunciar en seguridad vial, pero las del LOT son de nuestro personal especializado. Las muy graves son las que más. Un 42% de esas denuncias son muy graves y un 26,5% son graves y leves el 31%. Luego estamos hablando de un número de 8.500 infracciones graves y muy graves con el transporte profesional. Aquí no distingo entre mercancías y pasajeros ni entre nacional e internacional, está todo incluido ahí, ¿vale? Luego del tacógrafo que hemos hablado, el 15% de los denunciados son por tema de tacógrafo. En los tiempos de conducción, ahí hablamos de manipulaciones y bueno, pues no de los tiempos de conducción, que está aquí separado. Tiempos de conducción, un 37%. La fatiga, hemos hablado de la fatiga. Los tiempos de conducción, no cumplirlos, pues conlleva al final una probabilidad de tener un siniestro. Y el exceso de peso, un 12% llevan exceso de peso. Estamos hablando de toda la actividad fiscalizadora nuestra, de lo que hemos controlado, y de los denunciados, el 12% de los denunciados llevaban un exceso de peso, ¿vale? Y hemos tenido que inmovilizar, bueno, solamente al 3%, no es una cifra muy alta, pero hay vehículos que hay que llegar a inmovilizar, con lo que eso le supone de trastorno a la empresa, al que está esperando la carga, al conductor y todo lo que hay que hacer a partir de ese momento. Vale, esto es un poco una pincelada de nuestra actividad fiscalizadora y, bueno, pues es representativo y supongo que eso es extrapolable casi a nivel nacional en esos porcentajes, casi seguro. Es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana es un problema grave porque el número de transportes profesionales, sobre todo pesados, que circulan por nuestra demarcación es mucho más que en otras comunidades, ¿no? La problemática, bueno, ya hemos comentado ahí el tema de carga, velocidad, no voy a entrar en todas. Sí que quería darle que era este pequeño estudio estadístico que llevo yo a nivel personal en mi unidad, que recogemos, que no será exacto al 100%, pero es aproximado, en el que vemos siniestros con neumáticos implicados, por cierto, el 95% en autopista, autovía, ¿vale? Estos son todas actuaciones nuestras que hemos ido, y resulta que el 95% en autopista, autovía, pues hay de estos 263 siniestros porque ha habido una colisión, una salida de vía, un siniestro vial. Y los camiones aquí están representados en un 50%, y los turismos un 43%, las furgonetas aquí menos, ¿vale?
Pero si nos vamos a incidentes yo le he llamado a lo que es, pues eso, que se me desprenda una rueda, que se me desprenda un trozo de neumático y queda allí, y bueno, no llega a provocar un accidente, pero tenemos que ir o avisar a alguien para que retire. Eso es un incidente, o sea, ha habido un problema con un neumático y hemos sido capaces de sacarlo. Fíjense, el 77% de esos 1.500 incidentes los han provocado los camiones, ¿vale? Los vehículos pesados. Las furgonetas un 5% y los turismos un 18%. Entonces, bueno, es simplemente un dato indicativo de la importancia que los neumáticos tienen en la siniestralidad vial. Si esto lo ligamos a los fallecidos de daños y heridos graves y leves y daños materiales, bueno, vemos que no tiene una correlación en gravedad, no aparecen muchos muertos ni muchos heridos graves debido a esta problemática, pero sí que está habiendo muchas oportunidades de que cualquier día uno de estos se convierta en un siniestro mortal. Gracias a Dios, pues estamos todavía manteniendo el tipo en ese sentido. Y poco más. Aquí ya, bueno, les dejo la presentación. Pues otras cosas que miramos, por supuesto, todo el tema de documentación, certificados, autorizaciones, permisos, condiciones técnicas, ¿vale? Masas y dimensiones, excesos de peso. Tenemos nuestras básculas que están todas certificadas, calibradas. Bueno, otro problema, ¿dónde hacemos un control de transporte nosotros? Antes teníamos los peajes y los usábamos muchísimo, pero hoy en día no tenemos tampoco muchos sitios donde poder parar a un vehículo. Al final, en algunos casos lo tenemos que sacar del propio tronco principal de la vía y sacarlo a otro sitio adecuado para trabajar con él. Ese es un problema para nosotros, para hacer nuestra labor inspectora. También tenemos nuestros problemas, aparte de la falta de personal. La estiba de la carga, ahí están viendo algunos de los efectos en esas fotos de lo que supone una mala estiba. Como ante un frenazo, pues toda esa carga se va para adelante y como no esté bien asegurada, va a provocar un siniestro seguro. Bueno, los límites de velocidad, ahí los que más infringen, yo creo que seguramente los furgones, que los vemos que no van a esas velocidades ni de broma cuando vamos con nuestro coche particular. Las distracciones es un fenómeno que afecta a todos. Y en el transporte profesional, uno de los problemas es las nuevas tecnologías para llegar al punto, el estar con el plano, el estar con documentación, con papeles. Muchas veces se ve en la cabina como el que va arriba pues va manejando algo, va manejando papeles, va manejando el teléfono, va manejando, hablando con Mil, el de la furgoneta llamando al que le va a entregar la carga para que baje a recogerlo y va todavía conduciendo, que no se ha parado para llamar. Bueno, eso es habitual, el tema de las distracciones provocadas por nuevas tecnologías. Y ahí hacemos nuestras campañas que afectan también al transporte profesional, no solamente a los usuarios. La fatiga somnolencia, ya lo hemos dicho, los tiempos de conducción, el alcohol y drogas. Más de la mitad de los conductores fallecidos en carretera dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. No están exentos los profesionales y, de hecho, a mí cuando estaba en el tema europeo me contaban los ingleses que ellos detectaban en los arcenes, en los márgenes de las carreteras, muchas botellas con un líquido, y cuando miraban lo que era orina, y en esa orina la analizaban y bueno, pues aparecían drogas a punta pala de los conductores que no paran, orinan en la botella, muchos la lanzaban fuera, con lo cual, bueno, pues era un signo indicativo de lo que está pasando dentro de esos vehículos, ¿no? Bueno, la documentación, mercancías peligrosas, aún más complicado, la normativa que regula todo esto, el etiquetaje, la estiba. Transporte escolar y menores, que esta mañana he estado hablando algo con Joaquín, fundamental. Hacemos esas campañas también de control de buses escolares y si hay cosas que mejorar, pues intentaremos mejorarlas, ¿vale? Los transportes especiales también, eso antiguamente teníamos que escoltar todos los transportes especiales, gracias a Dios eso se abrió y ahora las propias empresas pueden contratar empresas que les dan esa seguridad, pero en determinados puntos, sobre todo en las palas eólicas y en determinados cruces, la agrupación todavía sigue prestando apoyo para que esos transportes especiales no afecten. Esta es una repetición de la anterior diapositiva y como conclusión, pues eso, que nos afecta a todos, a nivel usuario, a nivel profesional, a nivel institucional, el tema de la seguridad en el transporte, no solamente por el tema competencial de negocio, sino también desde el punto de vista de la seguridad vial, de los propios trabajadores, de los propios usuarios de la vía y de los que trabajamos sobre la carretera, unos y otros, y que es bueno este tipo de foros, que nos juntemos, saquemos problemas a relucir y que, bueno, no le vamos a dar solución aquí, esto vamos todos muy rápido, tenemos 1.000.000 de cosas más en la cabeza, pero sí viene bien perder un ratito, sentarnos, vernos las caras, aparte de relacionarnos, que algunos nos conocíamos, pero otros no, y poner sobre la mesa algo que, bueno, a alguien a lo mejor pues le apetece profundizar y explorar e investigar. ¿Verdad, Ignacio?
Muchas gracias por su atención. Gracias, coronel. Muchas gracias. Juan Carlos Muñoz, buenas. Ahora enseguida tienes